Hoy voy a enseñar el Citroën Xantia HDI, que el otro día tuve una avería y tuve suerte de tener un mecánico cerca que me lo reparó provisionalmente y ahora ya está bien arregladito. Y vamos a mirar el nivel del aceite, que yo no sabía ni que se miraba. Y por lo visto hay que levantar esta cala y comprobar que el aceite está limpito. Si no te mancha ese papel, es que el aceite está nuevo. Y si sale el papel negro, creo que hay que cambiarlo. Y este es el motor que el otro día se averió y perdía gasoil, no sé por dónde, y me hicieron una revisión provisional, un arreglo provisional, pero después tuvo que ir al taller. Y bueno, y hay cositas que yo no sabía y que hay que controlar. Por ejemplo, el nivel de hidráulico. Es una valvulita que va ahí, que tiene que estar justamente en el medio. Y de vez en cuando me perdía también hidráulico y eso bajaba, con lo cual es un peligro andar con el coche. Y hay otras cositas que yo tampoco sabía, que me las aprendí en el código del carné, pero que no me quedo con ellas, porque la verdad que la mecánica no me gusta nada. Pero el coche hay que tenerlo bien para que funcione bien. Y este coche, aunque es muy viejo, es del año 2000, pero va divinamente. Y yo estoy encantada con mi coche.